Bienvenido. Esperamos acompañarte mientras haces el aseo de tu casa, trabajas o simplemente necesitas un rato para desconectarte. Ponte cómodo, déjate llevar y descubre lo que hay tras la puerta roja. Comenzamos. Hola chicos, soy Steven. Quiero contarles una historia que me contó mi papá sobre una señora que vivía en la ciudad donde él vivió unos años. La señora supuestamente estaba poseída y él ayudó en su exorcismo. Doña Carmen era una anciana que había pasado toda su vida en el mismo apartamento. El apartamento era bonito, ubicado en un barrio fino, pero desde la muerte de su esposo hacía más de 2 décadas, Carmen se había aislado y lo había descuidado muchísimo. Los vecinos decían que hablaba sola y hacía otras cosas raras. Una noche, los vecinos de Doña Carmen escucharon gritos horribles provenientes de su apartamento. Eran alaridos profundos e inhumanos. Algunos se acercaron hasta su puerta, pero no escucharon nada extraño. El sonido paró, decidieron golpear, pero nadie respondió y regresaron a sus respectivos apartamentos. La señora siempre había dado una sensación de incomodidad a quienes se le acercaban, así que no estaban muy encantados con la idea de ver qué ocurría. Al otro día, doña Carmen fue vista en el mercado del barrio. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos y amarillos, como si no hubiera dormido en días. Caminaba descalza, con los pies cubiertos de tierra y cortes, mientras susurraba cosas ininteligibles. La gente definitivamente pensaba que estaba loca. Las semanas siguientes fueron un descenso a lo macabro. Los vecinos comenzaron a notar un olor nauseabundo proveniente del apartamento. Pensaban que de pronto había muerto hace días, porque eso olía como a muerto. Don Julio, un ex policía del vecindario, tuvo el valor de abrir la puerta para ver qué ocurría. Y lo que vio le sacudió la mente. La encontró sentada en el suelo, rodeada de insectos, cucarachas, grillos y arañas. Los atrapaba con sus manos y los comía como si fueran caramelos. Tenía la piel manchada de suciedad y en su vestido desgastado se distinguían manchas de orina. Don Julio rápidamente llamó a la policía y se la llevaron al médico. Allá supuestamente estuvo unos días, pero regresó a su apartamento cuando parecía actuar normal. Sin embargo, las cosas no cambiaron para nada. Las noches aún eran más aterradoras. Los que vivían en ese edificio escuchaban ruidos extraños, golpes en las paredes, risas guturales y un llanto infantil que no podía venir de ella. Don Julio estaba convencido que eso no era algo médico. Era algo demoníaco. De cualquier manera, los rumores se esparcieron por todo el vecindario. Incluso llegó a oídos de un sacerdote conocido de la ciudad, y éste quiso intervenir. El padre Esteban había realizado exorcismos antes, pero lo que encontró en el apartamento de Carmen lo hizo dudar de su fe. Al entrar, el olor a putrefacción y orina era insoportable. Carmen lo recibió con insultos como si de una película de terror se tratase. Cuando él quiso tocarla, lo intentó golpear y corría por todo el lugar de una manera en la que una anciana de casi 80 años no podría. Entre varios vecinos, incluido mi papá, tuvieron que agarrarla, y así el ritual comenzó, y lo que siguió fue una lucha aterradora. Carmen se retorcía, gruñía y vomitaba una sustancia negra que olía asqueroso. Como sea, el exorcismo duró horas, pero terminó de la peor manera posible. Carmen dejó escapar un grito que hizo vibrar las ventanas y su cuerpo cayó al suelo inerte. Murió. Según el sacerdote, el cuerpo no resistió la lucha contra el demonio. De hecho, en el vecindario sigue siendo un motivo de conversación. Hay quienes dicen que era una enfermedad mental y que por el estrés al que la sometieron tuvo un paro cardíaco. Sin embargo, la paz nunca llegó.
La gente dice que las noches posteriores a la muerte de Carmen escuchaban cosas pesadas caer en sus techos y gritos que parecían venir de la nada. Todavía a día de hoy siguen pasando cosas raras en ese vecindario. Obviamente, el apartamento está abandonado. Dudo mucho que alguien se atreva a vivir ahí. Carmen fue enterrada y nunca hubo una investigación policial ni nada. El padre Esteban, según mi papá, es un hombre sumamente respetado, pero nunca sabremos la verdad de eso. Según mi padre, sí era un demonio, y uno muy poderoso. Quién sabe cómo habrá llegado a la vida de Carmen, pero de cualquier manera, ese demonio terminó por arrebatársela. Antes de irme, quiero decirles que me gusta mucho su canal y espero que sigan creciendo mucho. Muchas gracias, Steven, por compartirnos esta historia. Desde aquí, te mandamos un abrazo. Seguimos. En un pueblo industrial del norte, conocido por sus cielos grises y sus fábricas abandonadas, vivía Gregorio Salinas, un hombre de 42 años. Gregorio era un mecánico respetado, aunque distante. Se había separado hace 5 años y vivía solo en una casa modesta a las afueras del pueblo. Un día, mientras desmontaba un viejo automóvil que había comprado en una subasta, encontró algo extraño en la guantera. Un pequeño amuleto de madera con símbolos tallados y una descripción en latín que decía Dominus Andras. Gregorio, curioso pero ignorante de lo que significaba, se lo colgó en el cuello, pensando que podría ser un simple adorno. Aquella noche, los sueños de Gregorio cambiaron. Se vio en un campo en llamas, rodeado de figuras oscuras y gritos de muerte. En el centro, un caballero montado en un lobo gigante lo observaba. Llevaba una espada ensangrentada y cuando habló, su voz retumbó. «Me has llamado. Ahora soy tu huésped». A la mañana siguiente, Gregorio despertó sudando y con un dolor punzante en el pecho. Pensó que había sido una pesadilla, pero pronto empezaron a suceder cosas extrañas. A la semana 1, Gregorio comenzó a tener lapsos de memoria. Despertaba en lugares donde no recordaba haber ido. En una ocasión, regresó a casa cubierto de lodo y con las manos ensangrentadas, pero no había heridas en su cuerpo. En la semana 2, los vecinos notaron cambios. Gregorio dejó de saludar y cuando lo hacía, su voz sonaba extraña, como si 2 personas hablaran al mismo tiempo. Su mirada, antes cansada pero amable, ahora era fría y distante. Algunos decían que sus ojos parecían reflejar sombras que no estaban ahí. A la semana 3, la tragedia comenzó. Animales domésticos desaparecieron y otros fueron encontrados mutilados cerca de su casa. Los rumores se esparcieron. Gregorio estaba poseído y nadie se atrevía a confrontarlo. Un anciano del pueblo, don Basilio, recordó haber visto el amuleto que Gregorio llevaba. Decía que era un símbolo de Andras, un demonio conocido en la demonología por ser el príncipe del caos. Según las leyendas, Andras montaba un lobo negro y era invocado para sembrar discordia y violencia, llevando a sus víctimas a cometer actos atroces. En la semana 4, el punto sin retorno llegó. Gregorio había desaparecido hace un par de días. Los vecinos curiosos fueron a su casa y encontraron una escena que jamás olvidarían. El cuerpo de un joven del pueblo colgado del techo del taller de Gregorio. En el suelo, con sangre, se habían trazado símbolos incomprensibles. No había rastro de Gregorio. Algunos dijeron que lo vieron vagando por el bosque cercano esa misma noche, susurrando palabras en una lengua desconocida. Días después, los bosques fueron registrados por la policía, pero solo encontraron un rastro: el amuleto de Andras tirado en el suelo, junto a una profunda marca de garras que no pertenecían a ningún animal conocido en la región. Meses después, el pueblo intentó volver a la normalidad,
pero la historia de Gregorio siguió viva en las sombras. Los bosques cercanos se convirtieron en un lugar maldito. Campistas y cazadores afirmaban escuchar susurros que decían: "No me fui, aún estoy esperando". Le agradecemos a la señora Mariana por enviarnos este relato. Si te gustan estas historias, no olvides dar like y suscribirte. Seguimos. Esto que les voy a contar no se lo había dicho a nadie. Pasó cuando tenía como 17 años y todavía me da un escalofrío cada vez que lo recuerdo. Es sobre mi primo Mauro, que en ese entonces tenía 13 años. Éramos bien cercanos, casi como hermanos, pero después de lo que pasó, nunca volví a saber de él. Mauro y su mamá, la tía Caro, se mudaron a un apartamento en un pueblito de esos donde todo se siente raro, como que el tiempo va más lento o algo así. El apartamento estaba bien en apariencia, pero tenía un ático que daba mala espina. Era oscuro, húmedo y el aire ahí olía como a quemado y a flores podridas al mismo tiempo. Un día, mientras desempacaban, mi tía encontró símbolos dibujados en las paredes del ático, como estrellas raras, círculos y cosas escritas en un idioma que nadie entendía. Mi tía, que siempre ha sido súper espiritual y de las que hacen limpias con incienso y todo eso, dijo: "Aquí hacían cosas malas, rituales o quién sabe qué". Hizo una limpia con velas, rezos y esas cosas que ella hace. Según ella, todo iba a estar bien, pero no fue así. A las pocas semanas, Mauro empezó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas. Se le olvidaban las tareas. Se quedaba viendo el techo como si estuviera viendo algo que nadie más veía. Pero luego empezó lo raro de verdad. Me acuerdo que la tía Caro llamó un día súper asustada a mi mamá. Le dijo que Mauro se había levantado en la noche, fue a su cuarto y le dijo cosas que, pues nadie debería decirle a su mamá. Cosas bien perturbadoras y sexuales. Yo me quedé en shock al escuchar la conversación, porque Mauro no era así, era un chavito tranquilo. Después de eso, el comportamiento de Mauro solo se puso peor. Se quedaba horas encerrado en el ático, aunque mi tía había prohibido subir ahí. Un día lo encontró sentado en medio del piso, murmurando groserías, y cuando le preguntó qué hacía, él le sonrió, pero no era su sonrisa normal, era algo maldito, como si no fuera él. Luego vinieron los episodios más pesados. Se ponía agresivo, rompía cosas, le gritaba a mi tía palabras sexuales y groseras. Hasta que una noche, mientras cenaban, Mauro empezó a hablar con una voz que no era la suya. La tía Caro en ese momento supo de qué se trataba. Le preguntó que quién era, y Mauro respondió: "Este cuerpo ya no es tuyo, vieja, es mío". De inmediato llamó a un sacerdote que conocía, uno de esos que hacen exorcismos. No les voy a mentir, ese padre no era como los que ves en las películas, todo serio y valiente. El tipo estaba nervioso y hasta sudando cuando llegó. El exorcismo fue lo más loco que me contaron. Mi tía dijo que Mauro gritaba cosas horribles, insultos, amenazas y se retorcía como si algo dentro de él tratara de salir. El sacerdote le pidió a mi tía que rezara con él, pero ella también estaba temblando. Después de horas de lucha, Mauro se desmayó. Cuando despertó, era como si no recordara nada, pero estaba súper débil, como si hubiera corrido una maratón. El sacerdote dijo que el demonio que lo había poseído se llamaba Baal, y que probablemente se había pegado a él por los rituales que hicieron en ese sótano antes de que se mudaran. Lo raro es que después de eso, mi tía vendió el apartamento y se mudaron al extranjero. Nunca supe exactamente a dónde. Mi mamá
Dice que fue porque querían empezar de cero, pero algo me dice que tenían miedo de que Val regresara. Hasta la fecha no sé nada de Mauro. Lo busqué en redes, pero no aparece en ningún lado. Y aunque me gustaría volver a hablar con él, una parte de mí siente que es mejor dejar las cosas así. Porque... ¿y si no fue Val el que se fue, sino Mauro? Muchas gracias por escuchar mi historia. Saludos. El otro día estaba charlando con mi vecina Marta, mientras recogíamos la ropa del tendedero. Es una señora mayor, como de 60 y pico, y siempre tiene historias raras que contar, pero esta vez lo que me dijo me dejó pensando. ¿Sabes que mi abuela tenía una amiga que era ciega? Era medium también, de las de verdad, no como esas que salen en la tele. Yo solo le seguí la corriente, porque bueno, y por qué no. Marta se emocionó y empezó a contarme. La amiga de la abuela se llamaba Úrsula, una mujer ciega de nacimiento que vivía en un pueblito perdido en las montañas. Según Marta, Úrsula tenía un don para hablar con los muertos, algo que la gente del pueblo respetaba y temía al mismo tiempo. La llamaban cuando alguien quería contactar con sus familiares fallecidos o cuando habían cosas raras. Un día, una familia llegó desde otro pueblo buscando su ayuda. Traían un problema raro. Su hijo pequeño no paraba de hablar con alguien que no estaba allí. Según el niño, era una señora vestida de negro que nunca parpadeaba. Úrsula aceptó ayudarlos, hizo lo de siempre. Se sentó en un cuarto oscuro con unas velas encendidas y dejó que la familia le contara todo. Luego pidió estar sola para abrir el canal, como ella decía. Esa noche fue distinta. Úrsula nunca hablaba mucho de lo que pasaba cuando trabajaba, pero esta vez, cuando salió del cuarto, estaba diferente. No loca, no gritando, pero como si hubiera olvidado dónde estaba. Tartamudeaba palabras sin sentido y parecía confundida, algo que nunca le había pasado. La familia la llevó a su casa para que descansara, pensando que tal vez estaba agotada. Pero según la abuela de Marta, esa fue la última vez que Úrsula fue ella misma. En los días siguientes empezó a cambiar, no físicamente, sino en su forma de ser. Úrsula era conocida por ser tranquila y amable, pero de repente se volvió impaciente, incluso con los niños que siempre la adoraban. Decía cosas raras, como si hablara con alguien que nadie más podía ver. Lo peor fue que empezó a hacer cosas extrañas en su casa, mover los muebles a mitad de la noche, prender fuego en el patio sin razón aparente y dejar dibujos en las paredes con cenizas. La abuela de Marta, preocupada, fue a visitarla. Cuando llegó, encontró a Úrsula sentada en una silla en medio de la sala, con las manos apoyadas en las rodillas, completamente inmóvil. Dijo que parecía una estatua. La llamó varias veces, pero Úrsula no respondió, así que se fue y la dejó en paz. Días después, les confesó a sus vecinos que no podía desconectar el canal. Los escucho todo el tiempo, decía. Están aquí, pero no quieren hablar conmigo. Me miran, solo me miran. La gente del pueblo empezó a evitarla. Algunos decían que estaba loca. Otros creían que había abierto una puerta que no podía cerrar. El final de la historia es lo que más me inquietó. Marta me contó que un día Úrsula desapareció. Su casa quedó vacía y nadie sabe a dónde fue. Pero aquí viene lo raro. Después de que se fue, las personas que se acercaban demasiado a su casa decían sentir movimiento dentro de la casa, que movían sillas y cosas. Lo más extraño de todo, cuando derribaron la casa muchos años después, encontraron marcas en el suelo de madera, como si alguien hubiera estado tallando símbolos con las uñas. No sé si la historia es real o si Marta se la inventó para asustarme, pero desde entonces, cada vez que paso por casas viejas o abandonadas,
no puedo evitar mirar las ventanas y preguntarme si alguien o algo está mirando desde adentro. Hola, chicos de la Puerta Roja. Me estoy volviendo fan de su canal y las historias que comparten. Nunca pensé en escribirles hasta ahora, pero hay algo que siento que necesitan saber. Es realmente una historia increíble. Trabajo para una empresa que tiene que ver con el clero. Archivo y clasifico todo tipo de documentos privados, desde temas económicos hasta investigaciones criminales del clero. Puedo contar esto porque en todo el mundo existen muchas empresas que se dedican a lo mismo, así que no temo ser descubierto. Lo que les voy a contar ocurrió hace años, en un convento llamado Santa Inés, ubicado en un país de Europa, en donde una monja fue poseída por un demonio muy poderoso y acabó en tragedia. Esto que narro lo encontré en varias transcripciones al español del proceso penal que se inició debido a lo ocurrido y otros documentos que lo acompañaban relatando todo el contexto biográfico y personal de nuestra protagonista. Testimonios, relatos e incluso fotografías, las cuales por obvias razones no puedo enseñar. Como sea, es la historia de Sor Elena. Ella era una joven monja de 24 años, conocida por su belleza y devoción. Había ingresado al convento hacía poco más de un año, con el propósito de dedicar su vida a Dios. Todo parecía normal hasta que llegó al convento una reliquia para ser expuesta. Era un fragmento de un relicario, para ser más específicos, supuestamente vinculado a San Sebastián. Lo que nadie sabía era que aquel objeto tenía un pasado tenebroso. Había sido recuperado de una iglesia abandonada, donde, según los rumores, ocurrieron varias muertes inexplicables. Sor Elena fue la encargada de limpiar la reliquia antes de su exposición. Esa comunidad era famosa por recibir reliquias religiosas y evaluarlas, así que casi todo su personal recibía educación sobre eso. Mientras Sor Elena preparaba la reliquia, se cortó accidentalmente, dejando caer una gota de sangre sobre el objeto. Aunque sintió un escalofrío, lo ignoró, pensando que era su imaginación. Luego de eso, Sor Elena empezó a experimentar episodios extraños. Durante las vísperas, sintió una calidez intensa en su pecho, seguida de imágenes perturbadoras y sensuales que no podía sacar de su mente. Su comportamiento cambió drásticamente. Pasó de ser una mujer humilde y sencilla para mirarse con vanidad en los espejos, admirando su propia figura, algo completamente fuera de lugar para una monja. En sus confesiones comenzó a hablar de deseos carnales y pensamientos oscuros. Decía que hacía cosas impropias al lado de sus compañeras mientras éstas dormían. Sus compañeras notaron que incluso su manera de moverse se había transformado. Lo que antes era discreto y piadoso, ahora parecía deliberadamente seductor e incluso intentaba llamar la atención de los padres y el personal de la iglesia de manera erótica. Lo más inquietante ocurrió cuando la Madre Superiora la encontró una noche en su dormitorio, desnuda frente a un crucifijo, murmurando en un idioma desconocido. La habitación tenía un hedor a azufre insoportable y la Madre Superiora lo ligó de inmediato con algo macabro. Le solicitó de inmediato vestirse y acompañarla a hablar con el obispo a cargo. Pero desconocemos cómo procedió en ese momento, pues tuvo una reunión en privado con Sor Elena. Pasaron los días y Sor Elena se transformó cada vez más. Su piel se tornó enfermiza, sus ojos perdieron brillo y adquirieron una profundidad negra, vacía. Durante una misa dejó caer el cáliz y comenzó a reír. De nuevo, la Madre Superiora
ya desesperada por su actitud desafiante, la quería llevar a una sala de castigo. Sin embargo, tuvo que pedir ayuda de las demás monjas porque desarrolló una fuerza inhumana. Cicatrices aparecían en su cuerpo de la nada, como si algo estuviera marcándola desde dentro. En ese momento se arrancó la ropa y dijo con una voz que no era la de ella: «Elena ya no está, se hará mi voluntad». De inmediato, la contuvieron con sogas y llamaron a todo el personal y al exorcista de la congregación, quien después de interrogarla, le ordenó decir el nombre del demonio que la estaba poseyendo. La sorpresa fue muy grande cuando se reveló Asmodeo. El exorcista quedó petrificado. Jamás había estado enfrente de una entidad tan poderosa. Sin embargo, luego de unos momentos, empezó con el exorcismo, no sin antes verse retado por el demonio. «¿Es que puedes sacarme? Este cuerpo me pertenece». Durante el ritual, Sor Elena se retorció de manera grotesca, como si sus huesos se deshicieran y volvieran a armarse. De su boca salían todo tipo de improperios, insultos hacia los que estaban ahí, hacia la religión e incluso hacia Dios. Las luces parpadeaban, las paredes se agrietaban y los gritos que salían de ella eran insoportables. Después de horas y durante un momento, Sor Elena, al parecer, volvió a tener el control de su cuerpo durante unos segundos y le sugirió al padre exorcista acabar con su vida, diciéndole que era la única alternativa, que acabara con su sufrimiento de una vez por todas. El exorcista dudó, pero el demonio retomó el control y lo atacó con una fuerza sobrenatural. Con lágrimas en los ojos, el padre usó un cuchillo supuestamente bendito y acabó con su vida, liberándola así de ese tormento. Tras su muerte, el convento quedó marcado. Muchas monjas abandonaron su vocación, incapaces de superar lo ocurrido. El cuerpo de Sor Elena fue enterrado en secreto, lejos del terreno sagrado, y en la investigación criminal se muestra que todos los presentes respaldaron el testimonio del padre y vieron con sus propios ojos todo lo sucedido. Me impacté mucho con esa historia, y aunque suena como una película de terror, es difícil no creerlo. Sobre todo cuando hay documentos oficiales que lo respaldan. Y si se preguntan por la reliquia, no había nada al respecto, ni tampoco habían documentos que lo ligaran específicamente con lo sucedido. La verdad, todo fue muy extraño, pero bueno, espero que cuenten esta historia en el canal. Un saludo. Seguimos. Buenas noches, Puerta Roja. Les traigo la historia de mi abuelo Agustín. Él tiene 84 años hoy en día y cuenta esta historia cada que tiene la oportunidad porque asegura que fue testigo de una posesión. En 1968, el abuelo era mecánico de barcos. Formaba parte de la tripulación de un pesquero de cangrejos en el Mar del Norte. Un oficio duro, frío y peligroso. Los barcos de ese tiempo dependían de motores ruidosos y sistemas eléctricos rudimentarios, y la tarea de mi abuelo era asegurarse de que todo funcionara a la perfección. Una noche, mientras navegaban lejos de la costa, les cayó la peor tormenta que habían vivido en su vida. El viento hacía parecer que iba a voltear el barco en cualquier momento, aunque era un monstruo de muchas toneladas y, por supuesto, las olas eran de un tamaño casi imposible. En medio de la tormenta, un rayo impactó directamente en la antena del barco, quemando los sistemas eléctricos y dejándolos completamente incomunicados y a la deriva. El motor sufrió daños críticos cuando el agua del mar entró al compartimiento de sus máquinas, oxidando componentes y haciendo imposible arrancarlo de nuevo. Sin motor, sin radio y con el barco girando sin rumbo en la negrura, quedaron a la deriva. El primer día fue tenso pero soportable.
Los hombres se aferraban a la esperanza de que alguien notara su ausencia. El segundo día comenzaron las discusiones y la incertidumbre. No fue hasta el quinto día cuando todo cambió. Uno de los tripulantes, un joven llamado Anthony, comenzó a comportarse de manera extraña. Al principio murmuraba cosas que nadie entendía. Decía que veía luces en el agua, como linternas que se movían bajo las olas. Esa noche lo escucharon gritar en dormido. Al despertar, dijo haber soñado con figuras negras que se alzaban del océano. Sus rostros largos tenían cachos y dientes como pirañas. Al principio nadie lo tomó en serio. El encierro y la desesperación podían jugarle malas pasadas a cualquiera. Pero las cosas se volvieron más oscuras. A medida que pasaban las horas, Anthony dejó de comer. Su piel empezó a palidecer y sus ojeras ya llegaban casi a la mitad de sus mejillas. Hablaba solo y se escapaba a mitad de la noche para pararse en la cubierta. En la séptima noche intentó atacar a otro miembro de la tripulación con un cuchillo de la cocina. Gritaba que debía sacrificarlos para que lo dejaran ir. Lo redujeron entre varios hombres y lo ataron de pies y manos, encerrándolo en el almacén. Pero los gritos no cesaron durante horas. Anthony chillaba, rezaba y reía como un demente. Mi abuelo, quien siempre fue un hombre práctico, estaba convencido de que el muchacho simplemente había perdido la cabeza. Pero lo que pasó después fue lo que lo marcó de por vida. Esa madrugada, mientras los demás dormían, Agustín decidió bajar al almacén para revisar a Anthony. Quería asegurarse de que no se había soltado. Cuando abrió la puerta, el aire estaba helado, mucho más que en el resto del barco, y allí, en la penumbra, vio a Anthony de pie, desatado, con la mirada fija en él. Se empezó a reír con una voz que no era suya, era gutural y demoníaca. Mi abuelo quedó paralizado, y detrás de Anthony, en las sombras, juró ver una figura enorme, agazapada, con cachos, y no esperó a detallarla bien cuando salió a correr hacia los camarotes. Fue entonces cuando Anthony se lanzó contra él. Lo persiguió todo el trayecto y los gritos del abuelo atrajeron a los demás. Estaba totalmente asustado, pero no porque Anthony pudiera hacerle algo, sino por lo que creía haber visto. Los otros tripulantes llegaron y detuvieron a Anthony. Esa noche, atemorizados por lo que había escuchado del abuelo, decidieron encerrarlo de nuevo, esta vez con cadenas. Anthony duró gritando desesperado toda la noche. A la mañana siguiente, cuando finalmente los encontraron, Anthony estaba desmayado y recibió asistencia de inmediato. Mi abuelo pidió su baja de la tripulación y dice que nunca supo más del muchacho, pero asegura que lo poseyó un demonio dentro del barco. No volvió a embarcarse sino hasta un par de años después, pero jura que nunca volvió a hacer lo mismo, porque el miedo siempre va a estar con él. Seguimos. Esta historia jamás se la he contado a nadie. Mi nombre es Samuel Rojo, psiquiatra con 20 años de experiencia. He tratado la esquizofrenia paranoide, psicosis severas y trastornos de conversión, pero jamás había visto un caso como el de Alicia Manglar. Llegó a mi consultorio hace 3 semanas acompañada por su esposo. Tenía los ojos hundidos, las muñecas vendadas y siempre hablaba en susurros, lo que me obligaba a inclinarme hacia ella. «Hay algo dentro de mí», fue lo primero que dijo. Intenté explicarle que los sentimientos de posesión no son raros en pacientes con trastornos disociativos o depresión psicótica. Ella me miró directamente a los ojos y respondió: «Usted no entiende. No está en mi cabeza, está aquí, conmigo». Las primeras sesiones transcurrieron dentro de parámetros relativamente normales. Aunque sus síntomas eran extremos,
Hablaba de una presencia que le susurraba en lenguas desconocidas. Se autolesionaba para expulsarlo y había intentado envenenarse 2 veces. Sospeché de un trastorno de identidad disociativo exacerbado por un trauma infantil. Porque, bueno, logré sacarle varias cosas sobre su infancia, la cual no había sido nada sencilla. Sin embargo, había algo extraño. Una noche, mientras revisaba sus expedientes en mi oficina, escuché un golpe en la puerta principal. Eran las 6 de la tarde y la única presente era mi secretaria, quien estaba en la recepción. Caminé hacia la entrada, pero cuando abrí, no había nadie. Le pregunté a mi secretaria si lo había escuchado, a lo cual ella me respondió que no. Yo volví a mi escritorio extrañado, pensando que en definitiva había escuchado algo. Para mi sorpresa, encontré el expediente de Alicia abierto en una página que no había redactado, en donde a pulso habían escrito al menos unas 100 veces la palabra "ella no miente". Por supuesto, supuse que de alguna manera la paciente había dejado esa nota ahí. Así que anoté hablar con ella para la próxima sesión y me fui a casa sin ningún otro problema. Luego de esto, los fenómenos extraños comenzaron a intensificarse. La semana siguiente, durante la próxima sesión, la interrogué respecto a la hoja. Y respondió con lo que les juro pareció sorpresa genuina. Dijo: "Yo no he escrito eso". Luego, Alicia se interrumpió en medio de la siguiente frase y sus ojos se movieron hacia la esquina de la habitación y susurró: "Le gusta este lugar. Dice que se siente como en casa". Desviar la conversación y volver a la hoja, pero entonces algo cayó de mi estantería. Fue un libro pesado de psicopatología y aterrizó de espalda, abierto, como si alguien lo hubiera empujado. Alicia soltó una risa que no se parecía en nada a su tono habitual, y yo sentí físico terror. Suspendí la sesión y hablé con su esposo. Le pregunté por su comportamiento en casa, y él decía que nada parecía mejorar, que era más agresiva, no quería comer ni asearse. Hice algunas recomendaciones y supe que debía escalar el caso, antes de que sucediera algo peor con la paciente. Por lo que a mí respecta, las noches siguientes comencé a tener pesadillas. En ellas, mi consultorio estaba cubierto de sangre y Alicia se sentaba en el diván, inmóvil. Cuando despertaba, mi reloj siempre marcaba las 3 de la mañana. Yo me estaba empezando a desesperar, pero pensaba que seguramente estaba sugestionado y que debía manejarlo con profesionalismo. Lo peor ocurrió durante nuestra última sesión. Alicia entró con una expresión de calma, pero sus ojos estaban inyectados en sangre, como si hubiese recibido un golpe muy fuerte y se veía muy deteriorada. Tenía hematomas por su cuerpo y su apariencia era muy desalineada. Hablé con su esposo y dijo que se estaba comportando, cito textualmente, como un animal. Hacía sus necesidades en cualquier lado y se autolesionaba muy seguido. Supe que era momento de internarla, así que entré para ver qué más información podía obtener antes de emitir la orden. Apenas entré a la habitación, ella me miró y me dijo que ya no necesitaba ayuda. "Él quiere hablar contigo ahora". En ese momento sentí mucho terror. Reviviendo el momento en mi mente, escucho una voz que no era la de ella, una como de un hombre. Se me eriza la piel contándoles esto. Yo no sé por qué, pero sentí que debía irme de ahí antes de presenciar algo que no quería. Me dispuse a salir de la habitación al segundo y le dije al esposo que debía derivar el caso porque me sentía impedido. Él me miró y, contrario a lo que esperaba, lo aceptó de inmediato. Ni siquiera me despedí de Alicia. Yo salí del consultorio porque necesitaba respirar. Regresé como a los 10 minutos y ya no estaban. Nunca quise saber nada de ella, pero les juro que todo en esa mujer me hizo dudar de mi profesión, porque su energía, su mirada y cómo actuaba
Aunque encajaba con un diagnóstico, no encajaba con lo que sentía. Espero les guste mi historia. Es algo en lo que pienso muy seguido y que no cuento mucho porque soy un profesional antes que cualquier cosa. Un saludo desde Medellín. Muchas gracias al suscriptor que nos contó esta espectacular historia. Si te gustan estas historias, aquí te dejamos otro video para que sigas pasando el rato. Esta es la puerta roja y que tengas dulces sueños.